Ahora o nunca. Es martes por la mañana y Alexander Hephaestus, electricista, está colocando sus herramientas en la bolsa. Su mujer se acerca y lo mira. ¿A dónde vas?, dice ella. Voy a hacer una cosa, responde Alexander. ¿Estás planeando ayudar a Vega otra vez?, pregunta a su mujer. Alexander Hephaestus no responde. Permanece en silencio y continúa colocando sus herramientas en la bolsa. Su mujer lo coge del brazo. Por favor, Alexander, no vayas con Vega. Te ocurrirá alguna terrible desgracia. Piensa en nuestros hijos, suplica ella. Vega me ordena hacer este trabajo, dice Alexander. ¿Le dijiste que ya no haces este tipo de trabajos?, pregunta ella. Me manda que lo haga. No puedo hacer nada al respecto. Debo ir y hacer el trabajo, ¿entiendes?, grita. No vayas, por favor, piensa en mí y en los niños. ¿Qué pasará con nosotros si te coge la policía?, suplica su mujer. Y tú deberías pensar en lo que haría Vega si yo no hago este trabajo, grita Alexander. Vega siempre te engaña, eres un idiota inocente. Y él también es idiota. ¿Qué conseguiste por el último trabajo?, grita la mujer. Sacó $10,000 del banco. Después los cambiaron por $5,000 limpios. Y me dio 2,000, se justifica Alexander. ¿Cambió $10,000 por $5,000 limpios?, pregunta ella. El dinero robado estaba registrado en el banco. No puedes gastarlo. ¿No sabes eso?, dice Alexander. ¿Estás seguro de que te dio billetes de $1? ¿O pone realmente en el billete amamos la calabaza en lugar de confiamos en Dios?, protesta ella. Lo engañaron cuando cambió el dinero robado por dinero limpio, se justifica Alexander. Lo engañaron porque es idiota. ¿Crees que podría comprar comida para nuestros hijos con esos $? ¿Amamos la calabaza?, protesta ella. Alexander Hephaestus está callado. Por favor, Alexander, no vayas. Podría ocurrirte alguna terrible desgracia, suplica de nuevo. Alexander Hephaestus coge su bolsa de herramientas y se va. El electricista Alexander Hephaestus llega al banco. Va junto al director del banco, John Vega. Hola, señor Vega, saluda el electricista al director. Buenos días, saluda el director al electricista. Volvemos a tener problemas con el sistema de alarma. ¿Puedes arreglarlo hoy? Primero necesito comprobar por qué no funciona, responde el electricista. El director y el electricista van a la caja fuerte. El director abre la caja y entran. El electricista empieza a comprobar la alarma. Después dice, necesito 1 hora para hacer todo. No tenemos tanto tiempo. Te doy media hora para hacer todo, dice el director con tranquilidad. Empieza, Alexander, concluye, y va a su despacho. 5 minutos más tarde, Lisa Pandora, la cajera, entra en el despacho del director. Buenos días, señor Vega, saluda la cajera al director. Buenos días, señorita Pandora, saluda el director a Lisa Pandora. ¿Cómo está?, pregunta. Gracias, estoy bien. Pero parece que usted está teniendo problemas, dice la cajera en voz alta y lanza un billete sobre la mesa. ¿Por qué pone amamos la calabaza en lugar de confiamos en Dios en este billete de $100? ¿Y por qué hay un dibujo de un conejo en vez de Ben Franklin?, protesta. Tranquila, tranquila, Lisa, por favor, suplica John Vega. Va hacia la puerta, la abre y mira al pasillo. Allí no hay nadie. Después cierra la puerta y vuelve a la mesa. Puedo explicarlo todo. Me engañaron cuando cambié el dinero por billetes limpios.
Me dieron billetes falsos, se justifica el director del banco. John Vega, no me interesan sus problemas, insiste Lisa Pandora. Necesito billetes legales, no falsos. Deme mi dinero, dice en voz alta, y lanza los billetes falsos con los conejos sobre la mesa. Por favor, tranquilícese, Lisa, suplica otra vez Vega. Lo haré todo. Llévese estos billetes falsos, dice el director en voz baja, y saca el dinero falso de encima de la mesa. Lisa, escuche. El electricista Alexander Hephaestus está aquí. Está arreglando la alarma, dice el director en voz baja. Esta noche no funcionará la alarma. Podría sacar mucho dinero de la caja fuerte, y no sería el dinero de los conejos, Lisa. Estos serán billetes de $100 reales, dice Vega en voz baja. Ahora vaya a trabajar. Yo lo haré todo, concluye. La cajera Lisa Pandora no responde. Se levanta y sale del despacho del director. Repaso de nuevo vocabulario. ¿Es martes o miércoles? Hoy es martes. ¿Sabe qué hora es? Lo comprobaré en mi teléfono. Exactamente las 2. Gracias. En cualquier caso, ¿está seco o llueve afuera? Está seco, pero hace frío y viento. 2. Una conversación con una cajera del banco. ¿Qué tipo de billetes le gustarían, grandes o pequeños? Deme unos cuantos grandes y unos cuantos pequeños. ¿Le gustan los billetes con dibujos de conejos? ¿Qué? No tenemos billetes de $100 con dibujos de Ben Franklin, pero el director del banco trajo otro tipo de billetes de $100. ¿Cuáles le gustan más, los de conejos o los de perros? 3. En cualquier caso, ¿sabes que le ocurrió una gran desgracia? ¿De veras? ¿Qué le ocurrió? Su mujer lo entregó a una buena casa. ¿Dónde? Ahora vive en una gran casa. No tienen perro, así que él protege la casa y el jardín. ¿Y saben que él es el ladrón? Probablemente no. 4. Señor director, los clientes dicen que nuestro banco los está engañando. Usted sabe que nunca engañamos a nuestros clientes. Por supuesto, señor director. Piense en ello. Trabajamos normalmente. Tenemos un personal normal. No puede decirlo mejor, señor director. Nuestros empleados son estupendos. Nuestro banco está registrado en todas partes. Exacto, señor director. Escuche, ¿por qué deberíamos engañarlos si ellos mismos nos traen su propio dinero? Estoy de acuerdo con usted. Tenemos un nuevo sistema de alarma. Completamente nuevo, señor director. De acuerdo. Ahora apaguémoslo. Entremos en la caja fuerte. Quizás haya algo interesante allí. Ya he apagado la alarma, señor director. Bien hecho. 5. Escucha, limpié la casa el sábado pasado. Y yo hice pizza ayer por la mañana. Yo arreglé la TV el jueves pasado. Yo cociné espagueti con gallineta anteanoche. Entonces, ¿por qué debería ir a buscar vino a la tienda? Porque yo no bebo vino, pero tú sí. 6. Creo que estos billetes son falsos. Yo no lo creo. ¿Por qué crees eso? ¿Suele hacer dibujos de Bill Gates en los billetes de $? Este no es Bill Gates. Entonces, ¿quién es? No lo sé. Tal vez algún presidente, pero no es Bill Gates. Estoy seguro. ¿Y por qué es rojo este billete? Sí, eso es realmente extraño. Todos los otros billetes son legales, azules, y solamente este es rojo.